No se suponía que él estuviera allí. Un veterano estadounidense cortando camino por una obra invernal, botas crujiendo sobre concreto espolvoreado de nieve, solo buscaba un camino más rápido a casa y tal vez una forma más silenciosa de respirar. Pero el puente adelante no estaba terminado. Sin barandas, sin piedad, solo una losa cruda de hormigón colgando sobre un desfiladero como un desafío de la montaña misma. Entonces el silencio se rompió. Un jadeo delgado y estrangulado, del tipo que no pertenece al viento. En el borde, una oficial de policía colgaba de las puntas de sus dedos, guantes empapados, fuerza sangrando una a la vez con cada temblor. Sus ojos se fijaron hacia arriba, sin rogar, sin gritar, solo negándose a desaparecer. Y justo cuando su mano resbaló, el veterano se lanzó y atrapó su muñeca. Pero el puente no dejó de intentar llevárselos. Él también comenzó a deslizarse, hasta que un pastor alemán detrás de él clavó sus mandíbulas en su chaqueta y tiró como si el destino tuviera dientes. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un rescate. Es un intercambio. Una mano por una mano, una vida por una vida. Y más tarde, cuando el perro cae y la oficial se extiende de la misma manera en que fue salvada, todo cambia. Antes de comenzar, ¿desde dónde estás viendo? Deja tu ciudad en los comentarios. Y si crees que las segundas oportunidades pueden venir con pelaje, cicatrices y un latido que no se rinde, presiona suscribir. Esta historia es prueba de que incluso en un puente sin terminar, algo en nosotros todavía elige aferrarse. El invierno estranguló los pinos de Colorado, y un puente de concreto sin terminar yacía sobre el desfiladero. Sin barandillas, solo nieve resbaladiza, bordes crudos y varillas de refuerzo levantándose como dientes. Mason Reed no se suponía que estuviera aquí, pero se suponía que había dejado de significar algo el día que una explosión al borde de la carretera en el extranjero convirtió su mundo en humo. 32 años y un poco más de 1,80 m. Se llevaba a sí mismo como un hombre construido de restricción. Hombros tensos, barbilla metida, ojos escaneando como si el peligro pudiera esconderse dentro de árboles ordinarios. Cabello rubio oscuro corto y desigual a los lados. Una barba incipiente endurecía la línea dura de su mandíbula. Una cicatriz descolorida dividía una ceja, y sus ojos, avellana con un anillo verde cansado, sostenían esa mirada particular que los veteranos usaban cuando sonreían a los vecinos y aún escuchaban truenos distantes. Se vestía de la manera que siempre lo hacía cuando quería ser invisible, una chaqueta de cuero marrón gastada agrietada en las costuras y opacada por años de clima sobre una franela a cuadros roja y negra que una vez había sido brillante y ahora era del color de moretones viejos. Jeans azules, botas marrones con costuras manchadas de sal. Una cadena con placas de identificación yacía bajo su camisa, fría contra su pecho como un recordatorio de que el pasado podía ser silencioso y aún pesado. Pero lo que no sabes aún es esto. Mason llevaba algo más bajo esa chaqueta. Un papel doblado que había estado en su bolsillo durante 3 años. Una carta que nunca envió. Una carta a un hermano de armas que no logró salvar. Y esa carta, ese peso silencioso, era la razón por la que caminaba solo, la razón por la que evitaba las multitudes, la razón por la que eligió este puente peligroso en lugar del camino seguro. Porque los hombres rotos a menudo eligen caminos rotos. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Eligiendo el camino difícil porque el fácil se siente como una mentira? Deja un comentario si entiendes eso. El perro a su lado lo suavizaba en formas pequeñas y obstinadas. Ranger, un pastor alemán de 8 años, se movía con la pesada confianza de un perro de trabajo. Negro y fuego, pelaje grueso de invierno, hombros anchos, una oreja inclinada por un viejo desgarro. Parecía un guardián tallado en músculo práctico. Sus ojos ámbar perdían muy poco. Nunca tiraba de la correa a menos que algo importara, y cuando miraba a Mason, había una seriedad casi cómica en ello, como si Ranger fuera el adulto responsable y Mason el temerario que necesitaba supervisión. A Mason le gustaba eso de él. Un perro no se preocupaba por excusas. Un perro se preocupaba por lo que sucedía después. Llegaron a un sitio de construcción donde el bosque se abría en tierra revuelta y concreto pálido. El proyecto del puente había sido abandonado a medio frase. Una plataforma plana que se extendía sobre el aire vacío.
Bordes desnudos. Barandillas de seguridad nunca instaladas. Varillas agrupadas donde deberían haber estado las barreras. La nieve convirtió la superficie en vidrio. Mason usualmente lo evitaba. Hoy tomó el atajo de todos modos, persiguiendo una forma más rápida de regresar a su cabaña y una forma más lenta de alejarse de sus pensamientos. El desfiladero debajo permanecía oculto bajo la niebla. Pero Mason podía sentir la caída de la manera en que sientes un precipicio incluso cuando te niegas a mirar directamente hacia abajo, un peso invisible tirando de tu estómago. El momento en que sus botas tocaron el concreto, el sonido cambió. Nieve sobre tierra amortiguada. Nieve sobre concreto agrietada. El viento se enhebró a través de las varillas y silbó en notas delgadas que hicieron que los nervios de Mason saltaran demasiado, como el zumbido en sus oídos después de la explosión. Se obligó a respirar lento, dentro, sostener, fuera. Se mantuvo centrado, cuidadoso de no dejar que sus botas se desviaran hacia los bordes. El puente no ofrecía disculpas si resbalabas. Ni siquiera parecía que te recordaría. A mitad de camino, Ranger se detuvo. No fue una pausa casual. Ranger se congeló tan duro que parecía que alguien lo había tallado del invierno. Orejas hacia adelante, cola bajada en una línea recta de enfoque. El pelaje a lo largo de sus hombros se erizó. Levantó su nariz al viento, fosas nasales ensanchándose, e hizo un sonido bajo y urgente que no era del todo un gruñido y no era del todo un gemido. El cuerpo de Mason respondió antes de que su mente lo hiciera. Su mano subió instintivamente como para agarrar un arma que no estaba allí. Sus ojos barrieron el extremo lejano del puente, luego los árboles, luego la niebla. Nada obvio se movió, solo copos de nieve cayendo en espirales suaves, y la sensación inquietante de que el mundo se había quedado quieto a propósito. Ranger dio un paso hacia el borde izquierdo, patas precisas como si estuviera caminando sobre vidrio roto, y miró hacia abajo. El estómago de Mason se tensó. Los perros no hacían esto por drama. Mason se agachó a su lado, manteniendo su peso hacia atrás, y se inclinó sobre el labio crudo de concreto. Al principio, solo vio niebla y la geometría oscura de la roca. Entonces la niebla se desplazó, y una forma humana se resolvió debajo del borde, una mujer aferrándose a la costura inferior donde la plataforma se encontraba con el soporte. Llevaba un uniforme de policía azul oscuro, del tipo destinado a las calles, no para colgar sobre un desfiladero invernal. Un cinturón de servicio se sentaba torcido en su cintura por el tirón de la gravedad. Su guante derecho estaba rasgado. Dedos desnudos enganchados sobre el borde del puente, piel raspada cruda y rayada con sangre donde había arañado por compra. Su mano izquierda se aferraba a un lazo doblado de varilla. Un agarre tan desesperado que parecía que le cortaría la palma abierta si lo sostenía demasiado tiempo. Su bota raspó la cara vertical del puente, buscando un saliente que no existía. La oficial Lily Harper parecía tener 20 y tantos años, 28 tal vez, con una complexión atlética y una postura obstinada incluso mientras colgaba. Su rostro era delgado, pómulos afilados, quemado por el viento rosa en la nariz y las mejillas, labios pálidos por el frío. Cabello castaño oscuro había sido recogido en un moño apretado, pero mechones habían escapado y se pegaban a su frente en rizos húmedos. Sus ojos eran grises azulados y despiertos de la peor manera, los ojos de alguien que había sido traicionado y no había tenido tiempo de sorprenderse por ello. Mason notó moretones en el interior de su muñeca. Con forma de dedos, morado enojado, como si alguien la hubiera agarrado fuerte. Pero aquí está el giro que aún no conoces. Lily no había resbalado accidentalmente. Había sido empujada. Empujada por alguien que conocía. Alguien con una placa. Y en ese momento colgando sobre la muerte, lo único que podía pensar era en el nombre que había visto grabado en la parte posterior de un reloj durante la reunión de esa mañana. Un nombre que coincidía con uno de los hombres en la camioneta que acababa de seguir. Un nombre que pertenecía a alguien dentro del departamento. Los pensamientos de Lily venían en destellos irregulares, de la manera en que el frío convierte el tiempo en vidrio roto. Una camioneta sin placas, una carga cubierta con lona que tintineaba como metal.
El momento en que bajó de la carretera del condado para seguir huellas de neumáticos en los árboles, diciéndose a sí misma que era solo una verificación rápida antes de llamarlo. Luego la zona muerta, su radio escupiendo nada más que estática mientras el cañón tragaba la señal. Había encontrado huellas de botas frescas cerca del acceso al puente y un pequeño escondite escondido bajo una lámina de plástico. Cajas estampadas con marcas de envío genéricas que no significaban nada, que era exactamente lo que las hacía sospechosas. Entonces los pasos detrás de ella. El empujón que no fue un empujón tanto como una decisión tomada por otra persona. Lily había tratado de plantar sus botas, pero la nieve había convertido el concreto en traición, y el puente sin barandillas le había ofrecido solo dos opciones: caer rápido o luchar lento. Así que luchó lento. Se aferró. Se negó a convertirse en un informe de persona desaparecida con un párrafo cortés y un archivo cerrado. La mirada de Lily se disparó hacia arriba y se fijó en el rostro de Mason. Por medio latido, la incredulidad parpadeó allí, como si no pudiera aceptar que el último testigo de su vida pudiera ser un extraño en una chaqueta maltratada y un pastor alemán con una oreja rasgada. Sus labios se movieron. El viento robó el sonido, pero el significado era claro. Advertencia y súplica enredadas juntas. No te acerques más. Por favor, acércate más. Sus dedos temblaron. El borde estaba helado. La fuerza se drenaba a 1 milímetro a la vez. Intentó hacer funcionar su voz de todos modos. El aire raspó de su garganta en un sonido delgado y roto que podría haber sido corre, porque no quería que un civil fuera arrastrado a su lío, y podría haber sido ayuda, porque la supervivencia tiene una forma de superar el orgullo. Verla así golpeó directamente a través del entumecimiento practicado de Mason. No era solo el peligro. Era la familiaridad del momento, la forma en que la impotencia intentaba sentarse en sus hombros como una mochila pesada. Recordó otro saliente, otro lugar donde había alcanzado y llegado demasiado tarde. La memoria no llegó como una historia. Llegó como sensación, el sabor del polvo, el ardor en sus ojos, la realización enferma de que puedes hacer todo bien y aún perder a alguien. Sus manos comenzaron a temblar. Odiaba que su cuerpo recordara el fracaso mejor de lo que recordaba la paz. Odiaba que parte de él quisiera congelarse porque congelarse significaba no elegir, y no elegir significaba no ser responsable. Ranger rompió esa tentación primero. El perro dejó escapar un gemido agudo y urgente y apuntaló sus patas más anchas, uñas raspando el concreto para la tracción, como si se preparara para anclar algo mucho más grande de lo que un perro debería poder sostener. Mason sintió el hombro de Ranger presionarse contra su muslo, firme como una mano en la columna vertebral. Casi lo hizo reír, una risa delgada y amarga sin sonido, porque por supuesto esta era su vida ahora, un veterano roto en un puente sin barandillas siendo supervisado por un perro con mejor juicio. Los ojos de Ranger parecían decir menos pensar, más moverse. La garganta de Mason se apretó. Se bajó de rodillas, cuidadoso, lento, manteniendo su centro de gravedad hacia atrás mientras avanzaba su torso hacia el borde. No apartó la mirada de los ojos de Lily. No podía. Si miraba hacia otro lado, ella se convertiría en otro nombre que nunca dijo en voz alta. Oye, llamó, voz áspera por el desuso. No te muevas. No solo aguanta. Las palabras sonaban ridículas contra el viento, pero las dijo de todos modos, como un encanto, como una promesa. Lily trató de obedecer, presionando su antebrazo contra la costura de concreto, botas raspando inútilmente por un saliente que no estaba allí. Copos de nieve se derritieron en sus pestañas. Sobre ella, la respiración de Ranger se condensaba en ráfagas cortas, y Mason sintió que el tiempo se estrechaba hasta una muñeca temblorosa y una decisión. Los dedos de Lily resbalaron de nuevo, un pequeño deslizamiento sobre hielo. Su respiración se enganchó en un jadeo irregular. El desfiladero debajo esperaba, paciente e interminable, y el puente sin terminar no ofrecía nada más que concreto crudo y la verdad contundente de la gravedad. El invierno contuvo la respiración mientras el agarre de la oficial Lily Harper comenzaba a fallar. Si este momento te tiene al borde de tu asiento, espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo. No te vayas.
Los dedos de Mason se bloquearon alrededor de la muñeca de Lily Harper justo cuando la gravedad intentaba reclamarla, y la conmoción del contacto lo atravesó como un cable vivo. Su piel estaba fría a través del guante rasgado, fría de una manera que se sentía mal para una persona que todavía respiraba. El puente debajo de él no ofrecía bondad. La nieve había glaseado el concreto sin terminar en una lámina resbaladiza y traidora, y las rodillas de Mason comenzaron a deslizarse hacia adelante con la lenta inevitabilidad de una pesadilla. Su hombro ardió con dolor cuando el peso de Lily tiró, no un tirón limpio, sino un tirón brusco y desesperado, mientras su cuerpo se balanceaba y luchaba por cualquier cosa contra la que presionar. El desfiladero debajo tragaba el sonido, pero no podía tragar la verdad. Un error, y ambos caerían juntos. Ranger reaccionó antes de que los pensamientos de Mason pudieran formarse completamente. Las patas del pastor alemán rasparon y mordieron la superficie nevada, uñas encontrando compra microscópica donde las botas humanas fallaban. Ranger se lanzó cerca, sin ladrar, sin entrar en pánico, solo moviéndose con esa urgencia severa y práctica que siempre usaba como un uniforme. Entonces sus mandíbulas se cerraron en la parte posterior de la chaqueta de cuero de Mason, justo donde la costura del hombro se encontraba con el cuello. Un mordisco firme que no rasgó, pero anclado. Los dientes de Ranger se fijaron como una cerradura en una puerta. El cuerpo del perro se inclinó hacia atrás, músculos agrupándose bajo el pelaje grueso, patas traseras extendiéndose ampliamente mientras tiraba con la violencia constante del propósito. Mason sintió el mordisco como dolor y bendición, como ser tirado hacia atrás del borde de una decisión que no quería tomar. Intentó cambiar su peso para plantar un codo, pero en el momento en que se movió, su bota resbaló de nuevo, y su estómago cayó. Se estaba deslizando. El borde se acercaba. La niebla abajo parecía una boca abierta. Ranger ahogó, y el perro respondió con un gruñido bajo y tenso, tirando más fuerte, arrastrando el torso de Mason unas pocas pulgadas hacia atrás del labio. Los ojos de Lily estaban muy abiertos y furiosos, no con Mason, sino con el mundo. Estaba tratando de ayudar, pateando sus botas contra la cara vertical del puente, buscando cualquier protuberancia, cualquier lazo de varilla, cualquier costura agrietada que pudiera convertirse en un punto de apoyo. Su cinturón de servicio tintineaba débilmente. El sonido era absurdamente ordinario, como llaves en un bolsillo, y hacía que el pecho de Mason se apretara con una ira repentina. ¿Cómo podía algo tan pequeño como una hebilla de cinturón seguir existiendo cuando una vida humana estaba a punto de terminar? No te balancees, Mason jadeó, voz raspada cruda por el viento. Consigue tu antebrazo arriba. Te necesito a... No terminó la oración porque los dedos de Lily se contrajeron y resbalaron otra fracción. Su muñeca giró en su agarre. Apretó, cuidadoso de no aplastar hueso, pero lo suficientemente firme como para mantenerla atada al mundo vivo. Apoyó su mejilla contra el concreto, sintiendo que el frío se filtraba en su piel, y forzó su mente en el mismo túnel estrecho que había usado en combate. Sin pasado, sin futuro, solo los próximos 3 segundos. Ranger siguió tirando. La chaqueta de Mason crujió bajo la tensión. El cuero siempre sonaba como si estuviera protestando, incluso cuando se sostenía. Está bien, dijo Mason, no a Lily, sino a su propio cuerpo tembloroso. Está bien, te tengo. Te tengo. Las palabras se sentían estúpidas y sagradas al mismo tiempo. Lily intentó de nuevo apuntalarse. Su mano izquierda aún se aferraba a la varilla doblada bajo la costura de la plataforma, pero su agarre estaba fallando. El metal le había cortado la palma. La sangre se extendió por su muñeca y desapareció en su manga. Mason vio moretones morados allí también. Las marcas con forma de dedos que no pertenecían a un accidente. Alguien la había agarrado. Alguien había elegido este lugar porque el puente no tenía barandillas y el desfiladero tomaba secretos sin hacer preguntas. El rostro de Lily se tensó cuando la realización de que realmente podría sobrevivir colisionó con la vergüenza de necesitar ayuda. Tenía el tipo de orgullo que venía de ser quien llegaba cuando otros llamaban al 911. Ahora ella era la emergencia. Trató de forzar su respiración constante, pero salió en ráfagas irregulares.
No deberías estar aquí, logró, voz delgada como papel en el viento. Retrocede. Ya estoy aquí, dijo Mason, y se sorprendió al sonar tranquilo. La verdad era que no se sentía tranquilo. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. Pero su voz pertenecía al viejo Mason, el que había aprendido que el pánico era contagioso y que las palabras firmes podían ser una cuerda. Metió su mano libre en la nieve y no encontró nada. La superficie era demasiado resbaladiza. Necesitaba palanca, algo sólido. Sus ojos se dispararon a los grupos de varillas que sobresalían de la plataforma sin terminar donde debería haberse instalado la barandilla. Rojo óxido, medio enterrado en escarcha. Parecían las costillas de un animal gigante. Mason se desplazó cuidadosamente, avanzando su torso de lado sin liberar a Lily. Se sentía como mover un arma cargada. Ranger se ajustó también, manteniendo su mordisco y cambiando su ángulo, tirando no hacia atrás ahora, sino ligeramente en diagonal, tratando de evitar que Mason se deslizara hacia el labio. Los ojos del perro estaban entrecerrados por el esfuerzo, ámbar y sin parpadear, como si todo el universo se hubiera reducido a sostener. Escucha, dijo Mason, su aliento nublándose. Voy a mover mi rodilla derecha. Cuando lo haga, tira tu brazo hacia arriba. No todo tu cuerpo, solo tu brazo. Pon tu codo en el borde. La risa de Lily fue un soplo áspero y sin humor. Claro, dijo, y sonaba como si se estuviera burlando de sí misma por estar lo suficientemente viva como para tener sarcasmo. Aún así, asintió. Su moño se había aflojado. El cabello oscuro se pegaba a su frente. Parecía joven en ese momento, no porque fuera inexperta, sino porque la desesperación despoja los títulos. Era solo una mujer sobre un vacío. Mason se desplazó. Su rodilla se deslizó, pero Ranger tiró, y la cadera de Mason golpeó contra el concreto lo suficientemente fuerte como para sacudir sus dientes. El dolor se encendió por su costado. Lo ignoró. Lily aprovechó el momento y arrastró su antebrazo derecho hacia arriba, músculos temblando. Su codo enganchó el borde. Por primera vez, su peso se desplazó de puro colgado a soporte parcial. El agarre de Mason en su muñeca permaneció como la correa, pero ahora ella tenía algo más, un punto de contacto que le pertenecía. Bien, respiró Mason. Bien. De nuevo. Lily apretó los dientes e intentó levantar su mano izquierda del lazo de varilla, pero su palma resbaló sobre sangre y escarcha. El metal le rasgó el guante. Siseó. La mente de Mason se disparó al entrenamiento. Cuando alguien está atascado, no les pides que hagan dos cosas a la vez. Desglosas el problema en victorias más pequeñas. Deja la mano izquierda, dijo rápidamente. Solo sube tu pecho más alto. Usa tu codo como un gancho. Lo estoy intentando, Lily espetó, y él escuchó el miedo bajo la ira. El miedo siempre usaba disfraces. Para Mason, usaba silencio. Para Lily, usaba afilación. Ranger de repente sacudió su cabeza, sin soltar la chaqueta, pero cambiando su postura. Sus orejas se movieron. Estaba escuchando algo más allá del puente, el acercamiento al bosque, los patrones del viento, la más mínima perturbación. La garganta de Mason se apretó. No quería apartar la mirada, pero el lenguaje corporal de Ranger lo atravesó como una alarma. En algún lugar allá afuera, algo se movía que no era nieve. ¿Escuchas eso? Lily susurró como leyendo su pensamiento. Sus ojos se dirigieron más allá de él hacia la línea de árboles. No podía ver mucho desde su ángulo, pero podía sentir el cambio en la postura de Ranger. Mason se mantuvo firme, eligiendo la verdad más simple. Todavía no, dijo, pero no tenemos tiempo. Intentó encontrar un ancla con su mano libre y finalmente logró enganchar dos dedos alrededor de un talón de varilla corto que sobresalía de la superficie de la plataforma. No estaba destinado a sostener la vida de un hombre, pero tampoco lo eran la mayoría de las cosas. Enrolló sus dedos más apretados, nudillos blanqueándose, y comenzó a tirar. Lily empujó con su codo, arrastrándose hacia arriba pulgada por pulgada. Su chaqueta de uniforme raspó contra el concreto,
haciendo un sonido rasposo que se perforó en los nervios de Mason. No podía dejar de imaginarla resbalando, la ausencia repentina, su mano cerrándose sobre aire vacío. Trató de no imaginarlo. Se centró en la sensación, el mordisco de Ranger, el ardor en su hombro, el frío en sus pulmones, los huesos de la muñeca de Lily bajo su palma. El rostro de Lily coronó el borde. Estaba lo suficientemente cerca ahora que Mason podía ver pequeñas pecas en sus pómulos, una cicatriz tenue en su barbilla, y la forma en que sus pupilas se dilataban cada vez que el viento soplaba. Estaba luchando no solo contra la gravedad, sino contra el shock. Casi, dijo Mason, la palabra saliendo como una oración en la que no creía, pero dijo de todos modos. La mano izquierda de Lily finalmente soltó el lazo de varilla con un sonido húmedo y reacio. Golpeó su palma sobre la plataforma, dedos extendidos, sangre manchando la nieve. Consiguió ambos antebrazos en la superficie. Mason se desplazó hacia atrás, arrastrándola con él mientras Ranger tiraba en sincronía como si todos estuvieran conectados por una columna vertebral compartida. Las botas de Lily rasparon la cara del puente. Entonces finalmente, su rodilla encontró el borde. Se impulsó y el hombro de Mason gritó, pero su agarre no falló. El gruñido de Ranger se profundizó en el esfuerzo. Lily rodó sobre la plataforma en un colapso torpe y exhausto que parecía más una caída que un rescate. Por un momento, los tres simplemente existieron. Mason en su estómago, Ranger todavía mordiendo su chaqueta, Lily tendida de lado, pecho agitándose como si hubiera estado corriendo por millas. La nieve aterrizó en las pestañas de Lily y se derritió. Sus labios temblaron. Mason soltó su muñeca lentamente, flexionando sus dedos como si no le pertenecieran. Ranger dejó ir la chaqueta e inmediatamente empujó su nariz en el hombro de Lily, olfateando duro, revisándola como si fuera parte de la manada ahora, lo quisiera o no. Lily se estremeció al principio, luego dejó escapar un aliento tembloroso que casi sonó como una risa. Tu perro, raspó. Acaba de salvar tu vida. La boca de Mason se crispó. Hace eso, dijo, luego se sorprendió al agregar, le gusta tener razón. Lily tosió, luego se encogió cuando el dolor viajó por sus palmas raspadas. Se empujó a una posición sentada, botas plantadas, y miró hacia el acceso al bosque con el instinto de una policía que no se apagaba solo porque casi muriera. Su mirada se posó en el área de construcción abandonada, formas apiladas, lonas medio enterradas, huellas de neumáticos suavizadas por la nieve. Su mandíbula se apretó. Están cerca, dijo. No fue una suposición, fue un recuerdo. Mason siguió sus ojos. Las orejas de Ranger permanecieron hacia adelante, cuerpo en ángulo como un escudo. El puente había devuelto a Lily, pero no había terminado de pedir sangre. En algún lugar de los árboles, las personas que querían que desapareciera todavía respiraban, todavía se movían, y ahora sabían que no había caído lo suficientemente lejos. ¿Sentiste eso? Ese momento en que todo podría haberse perdido, pero no lo hizo. Comenta amén si crees que todavía hay esperanza incluso cuando estás colgando del borde. Mason se puso de rodillas con cuidado, probando su equilibrio en la plataforma resbaladiza. Ofreció una mano a Lily. Ella dudó, el orgullo tirando de un lado, la supervivencia tirando más fuerte, luego la tomó. Su agarre era de hierro a pesar del temblor. Oficial Lily Harper, dijo como si los nombres fueran anclas. Mason Reed, respondió. Y ese es Ranger. Ranger no levantó la vista. Estaba mirando la línea de árboles como si lo hubiera ofendido personalmente. La muñeca magullada de Lily palpitaba en el frío. El hombro de Mason ardía. Pero ambos sintieron la misma nueva verdad a sentarse en su lugar. Ya no estaban lidiando con un accidente. Estaban lidiando con una caza. Y el puente era solo el principio. Lo primero que llegó fue la luz. Dos cuchillas pálidas cortando la niebla y la nieve, barriendo la plataforma del puente abandonado como reflectores en un patio de prisión. Lo segundo fue el sonido. Botas sobre concreto. No el arrastre casual de excursionistas, no el pisotón pesado de trabajadores con cinturones de herramientas, sino la cadencia recortada y decidida de hombres que se movían como si hubieran hecho esto antes.
Ranger se puso rígido, el pelo del cuello erizándose de nuevo, y la cabeza de Lily se giró hacia el extremo lejano del puente, como si el frío no hubiera intentado matarla. Todavía estaba sentada en la plataforma con sangre en las palmas y nieve derritiéndose en su cabello. Pero en el momento en que escuchó esos pasos, la impotencia se deslizó de ella como un abrigo desechado. Su columna vertebral se enderezó, su mandíbula se fijó. El miedo no desapareció. Se afiló, convirtiéndose en algo que podía apuntar. «Están aquí», dijo, voz baja y ronca, y Mason sintió el peso de las palabras en sus huesos. Siguió su mirada. 4 siluetas emergieron donde el puente se encontraba con la línea de árboles. 4 hombres enmarcados por la niebla, iluminados por detrás por los faros, sus contornos equivocados para la construcción. Sin chalecos reflectantes, sin cascos, sin postura relajada. Se movían en una línea suelta, espaciándose como si estuvieran tratando de cubrir ángulos. E incluso desde esta distancia, Mason podía leer la historia en sus hombros. Confianza, impaciencia, y esa calma depredadora sutil que decía que esperaban que el mundo se hiciera a un lado. El más cercano, un hombre alto con una parca con capucha y una estructura cuadrada y contundente, sostenía una linterna en una mano y algo largo y oscuro en la otra que no era una herramienta. Otro hombre, más bajo y más fornido, llevaba una palanca como si la hubiera usado tanto para puertas como para caras. Su aliento hacía pequeñas nubes mientras avanzaban. La muñeca magullada de Lily palpitaba. Alcanzó su radio, sujeta a su micrófono de hombro, y presionó el botón de transmisión. Estática estalló, luego un chirrido roto como un pájaro moribundo. Lo intentó de nuevo, girando su cuerpo hacia el desfiladero como si la orientación pudiera cambiar la señal. Despacho, esta es la oficial Lily Harper. La radio respondió con nada más que siseo de nieve. El cañón tragó su voz tan completamente como tragaba las barras de teléfono. Los ojos de Lily brillaron con frustración, no porque esperaba milagros, sino porque estaba acostumbrada a que los sistemas funcionaran. Este lugar no tenía sistema, solo elecciones. Mason se agachó a su lado y vio sus manos temblar ahora que la adrenalina estaba disminuyendo. Vio la sangre manchando la nieve, vio el temblor en sus labios que intentó ocultar mordiéndose el interior de la mejilla. No preguntó si podía correr. No había tiempo para preguntas corteses. Ranger dio 2 pasos adelante, colocándose entre ellos y los hombres que avanzaban, cuerpo en ángulo como una barricada viviente. Su gruñido fue bajo y constante, más advertencia que pánico. Los propios instintos de Mason lo arrastraron al mismo túnel que en el borde del puente. Identificar, moverse, sobrevivir. Escaneó la plataforma sin terminar. Sin barandillas, parches de hielo resbaladizo, talones de varilla, algunas formas de concreto apiladas cerca del costado, medio enterradas bajo lona y nieve. Los hombres estaban cerrando la distancia. Necesitamos salir del puente, dijo Lily, ya empujándose hacia sus pies. Se encogió cuando sus palmas raspadas se encontraron con el aire frío, luego forzó sus manos a funcionar de todos modos. Era de estatura promedio, alrededor de 1,65 m, pero se llevaba a sí misma como si hubiera aprendido temprano a ocupar espacio sin pedir permiso. Su chaqueta de uniforme estaba raspada, su cinturón de servicio golpeado torcido, y su rostro, quemado por el viento y pálido, todavía tenía esa claridad obstinada de alguien que se negaba a convertirse en una historia que otras personas contaban. Mason se levantó también, y el movimiento tiró de su hombro donde el mordisco de Ranger había tirado de su chaqueta. El dolor se encendió, pero era un dolor real, inmediato, preferible a la memoria. ¿Qué viste?, preguntó, manteniendo su voz controlada. Suficiente, dijo Lily. E intenté llamarlo. Por eso me persiguieron. Miró hacia el acceso al puente, luego hacia los hombres, y la grieta más pequeña de humor rompió su tensión. Felicidades, agregó, ojos moviéndose a Mason. Acabas de tropezar con una escena del crimen. Historia de mi vida, murmuró Mason, y Lily resopló una vez, mitad risa, mitad aliento. El humor no suavizó el peligro. Solo hizo que el aire fuera más fácil de tragar.
Las orejas de Ranger se movieron. Miró hacia atrás a Mason una vez, sin suplicar, sin preguntar, informando. El perro quería dirección, y en ese momento, Mason se dio cuenta de algo que hizo que su pecho se apretara. Ranger no era solo leal. Ranger era capaz. El perro había leído el puente más rápido que Mason, había anclado sin que se lo dijeran, había sentido el acercamiento antes de que cualquiera de los humanos lo aceptara completamente. Ranger no era una mascota. Era un compañero. Pero aquí está lo que Mason no sabía todavía. Ranger no era solo su perro. Ranger había sido un perro de servicio militar, retirado después de una misión que salió mal. Una misión donde Ranger había salvado a 3 soldados pero perdió a su manejador. Y desde ese día, Ranger había estado buscando redimirse. Había estado esperando otra oportunidad para salvar a alguien. Y esta noche, en este puente, finalmente la había encontrado. ¿Tienes un perro que te salvaría? ¿Alguien que no te dejaría caer? Escribe sí en los comentarios si sabes lo que es el amor leal. Mason agarró su cinturón en su cintura. Antes, lo había usado como una correa de seguridad rápida mientras tiraba de Lily hacia arriba. Ahora lo arrancó libre en un movimiento suave y lo enrolló alrededor de la mitad de Lily, no lo suficientemente apretado como para magullar, solo lo suficiente como para darle un mango si ella se resbalaba de nuevo en la superficie resbaladiza. Enhebró el cinturón a través de sí mismo como un arnés improvisado. Si caes, me tiras, advirtió Lily, ojos duros. Si caes, dijo Mason, te tiro. No lo dijo como un voto romántico. Lo dijo como una regla de campo. La mirada de Lily se mantuvo en su rostro por un segundo demasiado largo, como si estuviera tratando de ubicar su tipo. Podía ver la rigidez en sus hombros, la forma en que sus ojos seguían revisando ángulos, la calma practicada que no venía de una vida tranquila. Entonces asintió una vez, aceptando lo que él era sin pedir su currículum. Los hombres habían alcanzado el tramo central. El más alto levantó su linterna y pintó el haz sobre ellos. Ahí está, llamó, voz gruesa de satisfacción. Sonaba de mediados de los 30, tal vez mayor, con ese borde áspero común en hombres que fumaban y gritaban más de lo que escuchaban. ¿Realmente pensaste que podrías desaparecer? La mano de Lily fue a su funda. Se detuvo. Sacar un arma en un puente helado sin barandillas era una apuesta con la física. La ley no importaba si la gravedad ganaba primero. Retrocede, ordenó, voz llevando la autoridad de un uniforme, incluso cuando el sistema detrás de él estaba ausente. Están allanando un sitio activo. Los hombres se rieron. No fue una risa de barriga. Fue el sonido de personas que creían que las reglas eran para otras familias. El fornido con la palanca escupió en la nieve y dio otro paso. Activo, dijo. Señora, este lugar ha estado muerto durante meses. Mason lo vio entonces, como se movían como si tuvieran propiedad sobre el puente. Como no miraban la caída porque no le tenían miedo. Habían elegido este sitio porque el puente estaba sin terminar, abandonado y peligroso. Lugar fácil para un accidente. Lugar fácil para que un cuerpo desapareciera. La muñeca magullada de Lily le dijo que ya había conocido sus manos. El gruñido de Ranger se profundizó. La postura del perro se amplió, garras raspando por tracción. Mason susurró una sola palabra. Al pie. Ranger no se alejó. Se acercó más a la pierna de Mason, todavía al frente, un escudo que escuchaba. La mente de Mason realizó un inventario rápido. Luchar aquí, malo. Correr, posible, pero solo si podían romper el contacto rápido. La salida del puente detrás de ellos conducía de vuelta al sendero del bosque, pero los faros de los vehículos de los hombres bloqueaban gran parte de ese camino. Podría haber otra ruta, acceso de construcción cerca del lado, pilas de formas que podrían ocultar su movimiento. La nariz de Ranger se sumergió en la nieve, luego se levantó. Los ojos del perro se movieron hacia una pila de material con lona cerca del borde donde la plataforma se encontraba con una plataforma de soporte a medio terminar. Un camino de trabajador, tal vez una franja estrecha de nieve compactada que salía de la plataforma principal hacia el costado. Ranger había encontrado una línea.
El perro no habló, pero no necesitaba hacerlo. Parecía un general señalando una ruta de flanqueo. Mason sintió una apreciación sombría surgir en él, mitad orgullo, mitad incredulidad. «Está bien, capitán», murmuró bajo su aliento a Ranger, y la cola de Ranger se movió una vez, como si reconociera el ascenso. Lily miró la línea de visión de Ranger y entendió inmediatamente. Las policías aprendieron a leer K9S incluso si no trabajaban con ellos. El lenguaje corporal era su propio lenguaje. «Vamos a la izquierda», susurró. Mason asintió. Mantuvo sus ojos en los hombres mientras desplazaba sus pies en pasos lentos y no amenazantes como si estuviera retrocediendo por cumplimiento. Lily lo reflejó. Ranger se movió último, silencioso como humo. El haz de la linterna del hombre alto los rastreó. «¿A dónde crees que vas?», llamó, voz volviéndose más afilada. Mason no respondió. Hablar solo les daría a los hombres la comodidad del control. Esperó hasta el último segundo, hasta que los hombres estaban lo suficientemente cerca como para pensar que los habían acorralado. Entonces se rompió. «Ahora». Lily giró y corrió hacia la pila con lona. Sus botas se deslizaron, pero el arnés de cinturón de Mason le dio un agarre, y la tiró hacia arriba antes de que cayera. Ranger disparó adelante, liderando. Las patas encontraron tracción en lugares que Mason no podía ver. El movimiento del perro fue suave y decisivo, como si ya hubiera caminado esta ruta en su cabeza. Detrás de ellos, los hombres gritaron. Los pasos resonaron más fuerte. Un haz de linterna se balanceó salvajemente, cortando a través de la niebla en arcos frenéticos. Masons pulmones ardieron mientras corría, pero dio la bienvenida a la quema. Probó que estaba aquí, vivo, moviéndose, no atrapado dentro de un recuerdo. Llegaron a la pila con lona. Ranger se agachó bajo una esquina caída y desapareció, forzando a los humanos a seguir. Debajo de la lona, el aire olía a cemento húmedo y caucho. El espacio era estrecho, apenas lo suficientemente alto para agacharse, pero proporcionaba cobertura. Lily cayó de rodillas, respiración irregular, e intentó su radio de nuevo. Estática, siempre estática. Apretó su mandíbula y empujó la radio de vuelta contra su hombro como si la hubiera traicionado personalmente. «Tienen un vehículo en el acceso», susurró. «Si rodean, estamos acabados». «Entonces no los dejamos rodear», dijo Mason, sorprendiéndose con la certeza. Ya no estaba a cargo de un pelotón. Se suponía que no sabía qué hacer. Pero su cuerpo recordaba cómo moverse cuando era cazado. La cabeza de Ranger emergió del borde opuesto de la lona, orejas erguidas. El perro olfateó el aire y luego con deliberada picardía salió al lado opuesto de la pila y raspó la nieve, dejando un conjunto de huellas de pata claras que se alejaban, audaces, obvias, casi insultantes. Entonces Ranger regresó silenciosamente debajo de la lona al lado de Mason, ojos brillantes con una inteligencia maliciosa que hizo que la boca de Lily se crispara. «¿Tu perro acaba de plantar huellas falsas?». Lily respiró. Mason tragó una risa. «Siempre ha tenido opiniones», dijo. La cola de Ranger se movió como una sonrisa. Los pasos se acercaron. Los haces de linterna apuñalaron los bordes de las lonas, buscando. Mason sostuvo el cinturón de Lily con una mano y presionó la otra contra los hombros de Ranger, manteniendo a ambos anclados. Su mente se apretó en quietud, el tipo de quietud que no era paz, sino preparación. Los hombres estaban lo suficientemente cerca ahora que Mason podía escuchar su respiración, escuchar el raspe de la palanca contra el concreto. También podía escuchar algo más, tenue y peligroso, la facilidad en sus voces. Creían que ganarían. La mirada de Lily se encontró con la de Mason, y en esa rápida mirada se formó un acuerdo sin palabras. No le darían a estos hombres el final que esperaban. Debajo de la lona, con niebla y nieve y un puente sin terminar como su testigo, Mason, Lily y Ranger esperaron el siguiente movimiento, sabiendo que la caza realmente había comenzado. Pero aquí está el giro que los destrozará. El hombre mayor afuera, el que con los ojos pálidos, no era solo un criminal. Era alguien a quien Lily había visto antes. Alguien que llevaba una placa.
Alguien que estaba dentro del sistema. Y cuando finalmente hable, Lily reconocerá su voz. Y se dará cuenta de que ha sido traicionada por uno de los suyos. Quédate conmigo. Esto va a ponerse intenso. La nieve amortiguó el mundo hasta que cada sonido se sintió como si viniera de dentro de un cráneo. Debajo de la lona, la respiración de Mason se empañaba en ráfagas lentas mientras los hombres afuera merodeaban las pilas como lobos rodeando un alce herido. Los haces de linterna barrieron sobre el plástico combado, luego se deslizaron. Uno de los hombres se rió suavemente, demasiado cerca, demasiado confiado, y el sonido hizo que el estómago de Lily se revolviera. Mantuvo su radio presionada contra su hombro de todos modos, como si la pura voluntad pudiera forzar la señal a través de roca e invierno. La estática respondió, obstinada como el destino. Los ojos de Mason rastreaban las sombras a través de un pequeño desgarro en la lona. Podía ver botas, banda de rodadura pesada, nieve sucia empacada en las ranuras, y el destello ocasional de una mano sosteniendo una luz. Sus voces eran bajas, impacientes y familiares de la peor manera. El lenguaje de hombres que creían que desaparecer era algo simple, como arrojar una piedra a un río. Las palmas raspadas de Lily palpitaban. La sangre se había secado en líneas delgadas a través de sus dedos, y la piel debajo del desgarro del guante se sentía cruda. Flexionó su muñeca y se encogió donde los moretones florecían en púrpura en el frío. Mason lo notó de todos modos, porque notar era lo que mantenía viva a la gente. Dijiste que viste algo, susurró. Cajas, Lily respondió con aliento. Debajo de la lona cerca del acceso, metal adentro, no suministros de construcción, y huellas de neumáticos frescas. Lo llamé. Entonces su mandíbula se apretó. Entonces alguien vino detrás de mí como si supieran exactamente dónde estaría. La boca de Mason se endureció. No preguntó quién. No preguntó por qué. Había aprendido que las respuestas rara vez importaban en el primer minuto de supervivencia. Ranger se desplazó en el espacio estrecho, hombros rozando la pierna de Mason, nariz levantándose para probar el aire. El grueso pelaje de invierno del pastor alemán recogió nieve fina que se aferró como azúcar en polvo, haciéndolo parecer momentáneamente inofensivo, como un perro en una tarjeta navideña. Pero sus ojos no eran para nada navideños. Sus ojos estaban disciplinados. Se mantuvieron fijos en la abertura de la lona, orejas moviéndose a cada paso afuera. Mason se inclinó cerca de Lily también. Nos movemos cuando ellos se muevan, dijo. Lily negó con la cabeza. No lo harán. No hasta que me encuentren. Su voz era firme, pero Mason escuchó la tensión debajo de ella. No miedo, ira. La ira de alguien que había confiado en una placa y encontró podredumbre debajo de ella. Afuera, la linterna del hombre alto se detuvo. El haz descansó sobre las huellas de pata que Ranger había plantado en la nieve, pistas audaces y deliberadas que se alejaban de la pila de lona. Ahí, dijo el hombre alto. Su voz era áspera, mediados de los 30 tal vez, con el tipo de aspereza que venía de demasiados cigarrillos y muy pocas disculpas. El perro fue por ahí. Otro hombre resopló. El perro no es el problema, dijo. Este tenía un tono nasal más grueso y la impaciencia de un hombre al que no le gustaba pensar. La policía lo es. El alto dudó, y Mason sintió la abertura momentánea, solo una astilla. Si se dividieran para seguir las pistas, Mason podría mover a Lily. Si se quedaban, se convertiría en un juego de espera, y los juegos de espera favorecían a los cazadores. Entonces una cuarta voz interrumpió, más tranquila que las demás. Todos están actuando como si tuvieran tiempo, dijo. No lo tienen. El hablante entró en vista a través del desgarro de la lona, y por primera vez, Mason vio una cara claramente. El hombre tenía 40 y tantos años, delgado y angular, con una nariz larga que había sido rota una vez y sanó torcida. Barba incipiente gris cubría su mandíbula en una sombra áspera. Sus ojos eran pálidos, azul lavado, y sostenían una crueldad paciente y practicada. Llevaba un gorro oscuro tirado bajo y una chaqueta de lona desgastada que le quedaba demasiado bien, como si la hubiera elegido para trabajos silenciosos. Sus manos estaban desnudas en el frío,
nudillos reventados, y se movían con una precisión cuidadosa que sugería que no desperdiciaba esfuerzo. No parecía un matón. Parecía el tipo de hombre que podía estrechar tu mano en una reunión del condado y luego decidir que eras inconveniente. «Revisa las pilas», dijo el hombre mayor, voz baja. «Rasga la lona si es necesario». La garganta de Lily se apretó. Algo en la postura del hombre agitó el reconocimiento. Un recuerdo que no quería. Todavía no un nombre. No todavía. Solo un sentimiento como hierro frío. «Nos movemos», Mason articuló. Lily asintió una vez. Ranger no esperó un segundo asentimiento. El perro se relajó hacia atrás, silencioso como humo, y los condujo más profundo bajo la lona hacia el extremo lejano donde las pilas se encontraban con un espacio entre formas de concreto. Mason mantuvo una mano en el arnés de cinturón de Lily y la otra en el hombro de Ranger, guiándolos en un arrastre agachado que hizo que sus rodillas ardieran. La lona se sacudió por encima mientras un haz de linterna apuñaló adentro. Una mano tiró del plástico. Aire frío entró de golpe. Mason sintió que la respiración de Lily se atascaba. Aquí, alguien ladró y los cazadores subieron. Mason empujó a Lily a través del espacio primero. Ranger fue siguiente, luego Mason, el último en deslizarse al aire abierto detrás de la pila, solo para encontrarse de vuelta en la plataforma del puente con niebla espesa y el tramo sin terminar extendiéndose como una lengua congelada sobre el desfiladero. Habían escapado de la lona, pero el puente había estado esperando como una trampa que no necesitaba dientes. Los hombres se derramaron detrás de ellos. El fornido con la palanca corrió amplio, tratando de cortarlos del acceso al bosque. Otro hombre balanceó su linterna como un arma, cegando en la niebla. Lily se deslizó en el concreto resbaladizo y se atrapó con un siseo agudo de dolor. Mason la levantó por el cinturón. «Corre», dijo. Lilys ojos brillaron. «Sin bromas». Ranger corrió adelante, eligiendo una línea a lo largo de la plataforma donde la nieve era más delgada y la tracción ligeramente mejor. Mason siguió, tirando de Lily con él, pero el espacio estaba equivocado. Demasiado abierto, demasiado expuesto. Sin barandillas contra las que apoyarse, sin cobertura excepto varilla y niebla. Los pasos de los cazadores martillaron detrás de ellos. «¡Alto!», Lily gritó, más reflejo que creencia. «¡Policía!». La palabra policía cayó en la niebla y aterrizó como una pluma. No hizo nada. Pero aquí está el giro que romperá todo. Cuando el hombre mayor finalmente habló de nuevo, su voz atravesó la niebla con una calma escalofriante. Y Lily se congeló. Porque reconoció esa voz. «Oficial Harper», el hombre llamó, casi amablemente. «No hay necesidad de correr. Solo empeora las cosas». El rostro de Lily se drenó de color. Sus pies se detuvieron en seco, cuerpo girándose incluso cuando cada instinto le gritaba que siguiera moviéndose. Mason sintió la tensión en el cinturón que sostenía. Sintió como el mundo de Lily acababa de inclinarse. «Lily», susurró con urgencia. «¿Qué? ¿Lo conoces?». Los labios de Lily se separaron, pero no salió ningún sonido al principio. Entonces, como si las palabras fueran arrancadas de ella. «Es el teniente Marks», respiró. «Mi teniente». El estómago de Mason se hundió. Ahí estaba. La traición no era solo violencia. Era familiaridad. Era confianza convertida en arma. Era el sistema convirtiéndose contra su propia gente. Marks salió de la niebla como un fantasma que se volvía sólido. Todavía llevaba esa chaqueta de lona desgastada. Todavía tenía esos ojos azules pálidos que no prometían nada bueno. Pero ahora Mason podía ver más. El hombre se movía con autoridad. Se movía como alguien acostumbrado a dar órdenes. Y la forma en que miraba a Lily no era crueldad. Era decepción. Como si ella lo hubiera decepcionado. «No se suponía que estuvieras aquí esta noche, Lily», Marks dijo, voz todavía tranquila. «Se suponía que te quedarías en la ciudad». Los puños de Lily se apretaron. Su arma todavía estaba en la funda, pero sus dedos se crisparon hacia ella. «¿Tú?», susurró, y la palabra llevaba años de lealtad rota. «¿Tú me empujaste?». Marks inclinó la cabeza, casi pensativo.
No personalmente, dijo. Pero sí. Di la orden. Si alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiaste, alguien que se suponía que debía protegerte, escribe traicionado en los comentarios. Porque esta historia está a punto de volverse aún más oscura. El puente finalmente exhaló, pero el bosque no. Mason dio un paso a través del marco de puerta roto primero, cadena todavía en su mano, ojos barriendo el claro con la misma paciencia cuidadosa que usaba en calles oscuras y recuerdos más oscuros. El frío golpeó sus pulmones. La nieve se desplazaba de lado en láminas delgadas, cepillando sus mejillas como los dedos de algo curioso. Lily siguió, arma levantada, hombros cuadrados, aunque sus brazos temblaban por fatiga. Ranger vino último, mitad caminando, mitad apoyado por el cabestrillo que Mason había improvisado bajo su pecho. El vendaje del pastor alemán se había empapado de nuevo, la tela oscura y pesada, y cada respiración venía con un resuello tenso que intentaba ocultarse como dureza. Ranger aún levantaba la cabeza ante cada sonido. Todavía quería liderar. Todavía quería fingir que no estaba sangrando. Lily se quedó cerca de él, una mano estabilizando el cabestrillo, la otra presionando el vendaje cada vez que Ranger se tambaleaba. «No estás muriendo en mí», murmuró, voz áspera, como un voto hecho con ira en el invierno mismo. Mason no miró hacia atrás, pero lo escuchó, y algo en él se aflojó solo una fracción, porque por un momento sonaba como familia. Detrás de ellos, dentro de la cabaña, los hombres derribados gemían y se movían. Lily había atado con bridas a uno. Mason había inmovilizado a otro, pero nada de eso significaba que la noche había terminado. Mason podía sentirlo en su columna vertebral, la forma en que los marineros sienten tormentas antes de que lleguen las nubes. Recordó el clic que Lily había escuchado, el suave sonido final del metal siendo preparado. Ese no era un hombre desesperado. Esa era una decisión. «Muévete», dijo Mason en voz baja. «No nos quedamos en el claro». Lily asintió y guió a Ranger hacia la línea de árboles. Sus botas se hundieron en polvo, amortiguando los pasos. Los pinos se erguían altos e indiferentes, ramas combándose con nieve como cejas pesadas. El aire olía a savia y hielo viejo. En algún lugar lejano, el agua se movía bajo piel congelada. Llegaron a la primera línea de árboles, y Mason se detuvo. No porque quisiera, sino porque sus instintos lo empujaron quieto. El claro detrás de ellos estaba equivocado, demasiado tranquilo ahora. Sin voces, sin carreras, sin palanca raspando. El silencio se había vuelto limpio, pulido. Ese tipo de silencio pertenecía a una persona. Mason giró lentamente, escaneando la neblina blanca entre troncos. Lily siguió su mirada, arma rastreando con ella. Las orejas de Ranger se erguieron, luego se aplanaron. Un gruñido bajo se filtró de él, espeso con advertencia. Estaba exhausto, pero el peligro todavía lo despertó como una campana. Una figura salió de la niebla en el borde del claro como si la noche misma hubiera decidido usar la forma de un hombre. No se apresuró. No gritó. Simplemente apareció, tranquilo, sin prisa, seguro. El hombre mayor con los ojos pálidos. De cerca, se veía aún más deliberado. 40 y tantos, tal vez 50 y tantos. Rostro delgado y angular con una inclinación de nariz rota que hacía su perfil afilado. Barba incipiente gris cortada a lo largo de su mandíbula como papel de lija. Sus ojos azules pálidos eran la peor parte, planos y claros, como cielo de invierno que nunca prometió calor. Llevaba la misma chaqueta de lona desgastada, el mismo gorro oscuro tirado bajo, y sus manos todavía estaban desnudas, nudillos rojos pero firmes. Un hombre que no le importaba el frío, un hombre que no le importaba la sangre. Levantó una pistola, negra compacta, equipada con un supresor corto que la hacía parecer clínica, como una herramienta en lugar de un arma. La apuntó al espacio donde los tres se superponían. No a Mason solo, no a Lily solo, al triángulo, al vínculo. Eso es suficientemente lejos, dijo suavemente. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Llevaba como una tapa cerrándose. La respiración de Lily se atascó.
El cuerpo de Mason se desplazó sin pensar. Un paso adelante, hombros en ángulo para bloquear, cadena colgando a su lado como una reliquia. Podía sentir a Lily detrás de él. El calor de su presencia y el temblor de sus brazos mientras intentaba mantener el arma firme. El gruñido de Ranger se volvió ronco, tenso por el dolor, pero seguía siendo un gruñido. La boca del jefe se crispó, casi divertido. Les dije que no se apresuraran con ustedes, dijo a Mason como si estuvieran discutiendo malos empleados. Algunos hombres solo aprenden después de haber pagado la lección 2 veces. Los ojos de Lily se entrecerraron. ¿Quién eres?, exigió. Su voz llevaba la autoridad de la placa. Incluso ahora, incluso aquí, incluso con nieve aferrándose a sus pestañas. La mirada del hombre se movió a su insignia, luego a su rostro. Oficial Lily Harper, dijo, pronunciando su nombre como si lo hubiera leído de un archivo, y disfrutó que pudiera. Lily se quedó quieta. Sus nudillos se blanquearon alrededor del agarre de su arma lateral. «¿Me conoces?», dijo. «Te conozco corrigió tranquilamente. «Y sé lo que viste». Mason sintió que la verdad se asentaba pesada. Esto no era solo una emboscada aleatoria en un puente. Esto era una limpieza. Habían querido borrar a Lily como una mancha. La mandíbula de Mason se apretó. «Tú eres el que está detrás del sitio del puente», dijo. Los ojos del hombre permanecieron pálidos, pacientes. «Detrás», repitió como si la palabra fuera demasiado dramática. «Llamémoslo gestionar complicaciones». Dio un paso más cerca, botas apenas crujiendo. Se movía como si confiara en la nieve, como si fuera dueño del terreno. «Se acabó», dijo entonces, y la oración fue tan corta que se sintió como una palada de tierra. «Termina aquí». La mano de Lily se deslizó hacia el hombro de Ranger, dedos presionando duro sobre el vendaje empapado. Ranger se estremeció, luego forzó sus piernas a apuntalarse, temblando. Estaba tratando de pararse alto frente a la muerte. Mason sintió que su garganta se apretaba con una furia que se negó a mostrar. Recordó a personas que le habían apuntado armas en el extranjero con la misma calma. Recordó la sensación de ser reducido a un objetivo, un número, una línea de partida. No otra vez. Desplazó su peso, posicionándose sutilmente para que el jefe tuviera que disparar a través de él para alcanzar a Lily y Ranger. «Estás cometiendo un error», dijo Mason, voz baja. Los ojos del jefe parpadearon sobre la postura de Mason. Reconocimiento, no miedo. «No», dijo. «Mi error fue asumir que morirían tranquilamente». Apretó su dedo a lo largo del gatillo. El supresor apuntaba como un signo de puntuación. Lily's arma subió una fracción, pero Mason podía sentir las matemáticas. No podía disparar sin arriesgar a Ranger, sin arriesgar a Mason. E incluso si lo hacía, el jefe ya se había comprometido con un disparo. El gruñido de Ranger se convirtió en un jadeo. Su cola tembló. No retrocedió. No podía. Era demasiado leal para retirarse. El jefe sonrió débilmente, una sonrisa sin calidez en ella. «Gente como ustedes siempre piensa que alguien viene», murmuró. «Alguien siempre piensa que la caballería se presenta. Pero aquí está el giro que nadie vio venir». El jefe no era solo un criminal. Era un teniente retirado. Alguien que una vez usó la misma placa que Lily. Alguien que conocía cada protocolo, cada punto ciego, cada forma de hacer que un oficial desapareciera sin hacer preguntas. Y la razón por la que estaba aquí esta noche no era solo dinero. Era venganza. Porque Lily había sido la que testificó contra su hermano 2 años antes. Y él había estado esperando el momento perfecto para que pagara. Mason sintió que la respiración de Lily detrás de él se volvía irregular cuando la realización se asentó. El bosque alrededor de ellos se quedó en silencio, como si incluso los árboles estuvieran conteniendo la respiración. Un latido. Otro. El tipo de pausa donde el destino elige un carril. Entonces el aire se abrió. Un trueno profundo y creciente rodó a través de las copas de los árboles tan repentino y masivo que hizo que la nieve se soltara de las ramas en estallidos blancos. Las orejas de Ranger se dispararon hacia arriba.
La cabeza de Lily se sacudió hacia el cielo. Los ojos de Mason se abrieron. Aspas de rotor. El sonido no era solo fuerte. Era físico, presionando sobre el bosque como la mano de Dios. La palma del jefe se agrietó por primera vez. Su mirada se movió hacia arriba, mandíbula apretándose. Un reflector perforó la neblina, brillante como una estrella cayente. Barrió el claro, tallando la nieve en plata cegadora y sombra. El haz los encontró, Mason, Lily, Ranger, y luego se deslizó al jefe, congelándolo en un círculo blanco como juicio. Sobre la línea de árboles, un helicóptero se cernía bajo, forma oscura contra el cielo pálido, sus luces cortando a través de la nieve como cuchillas. La corriente descendente azotó el bosque en caos. La nieve se arremolinó, las ramas se sacudieron. La respiración se convirtió en una tormenta de vapor. Un altavoz crujió. Entonces una voz retumbó hacia abajo, comandante, nítida, imposible de ignorar. Suelta el arma. Manos donde podamos verlas. El jefe dudó solo medio segundo. Pero en una noche hecha de medios segundos, esa vacilación fue un terremoto. Los ojos de Lily se endurecieron. Cambió su postura y apuntó correctamente ahora, usando la luz como cobertura, el helicóptero como autoridad. «Suéltala», gritó, su voz uniéndose al rugido. Mason no se movió hacia el jefe todavía. Esperó, observando los hombros del hombre, leyendo la intención. La pistola del jefe se inclinó ligeramente, no por rendición, sino por cálculo, como correr, donde desvanecerse. Otro haz barrió, segundo helicóptero, o el mismo reposicionándose, difícil de decir a través de la explosión de nieve. El altavoz ladró de nuevo. De rodillas ahora. La boca del jefe se apretó. Miró a Mason con algo como resentimiento, como si Mason hubiera hecho trampa. Entonces la nieve a los pies del jefe explotó. Disparos de advertencia levantaron polvo. El jefe se estremeció, y eso fue suficiente. Mason se lanzó. La cadena brilló bajo el reflector. La envolvió alrededor de la muñeca del jefe en un chasquido brutal y tiró, girando el arma libre. El jefe intentó balancear su mano libre, pero Mason condujo su hombro hacia él y lo derribó en la nieve. La pistola patinó lejos, tragada por blanco. Lily se apresuró hacia adelante, pateó el arma más lejos, luego cayó de rodillas y rompió esposas en las muñecas del jefe con manos temblorosas. Su respiración era irregular ahora, alivio y furia chocando en su pecho. Ranger colapsó de lado con un gemido suave, su cuerpo finalmente permitiendo lo que el orgullo había negado. Lily inmediatamente se volvió hacia él, presionando el vendaje de nuevo, dedos pegajosos con sangre y nieve derretida. «Quédate conmigo», susurró, voz rompiéndose. «Quédate». El helicóptero bajó ligeramente, luces barriendo, figuras en equipo táctico oscuro se movieron a través de la línea de árboles. Respondedores de alto nivel, caras oscurecidas por cascos y gafas, armas listas pero disciplinadas. Uno de ellos, un operador alto con hombros anchos y un paso constante, se arrodilló al lado de Ranger y evaluó la herida rápidamente. Otro se acercó a Lily y habló por radio. Su presencia no se sintió como rescate de una película. Se sintió como el orden regresando, pesado e innegable. Un médico se apresuró siguiente. Una mujer en sus 30 con una complexión atlética compacta, cabello oscuro metido bajo un casco y ojos agudos que no perdían nada. Sus manos se movieron con calma practicada mientras sacaba un kit de trauma de su mochila. Miró a Lily. «Mantén presión», ordenó. Lily obedeció instantáneamente como si la voz del médico fuera la primera cosa confiable que había escuchado en toda la noche. Mason se paró un paso atrás, pecho agitándose, nieve pegada a sus botas. Observó cuando Ranger fue levantado cuidadosamente en una camilla. Los ojos del perro aletearon. Sus orejas se movieron ante la voz de Mason cuando Mason susurró: «Buen chico». Ranger dio el más débil resoplido, como acuerdo. Lily se aferró a la pata de Ranger mientras lo llevaban, sus dedos enguantados envueltos alrededor de ella con una intensidad que parecía oración. No lo soltó hasta que el médico la obligó a apartarse.
Mason miró hacia arriba a las luces del helicóptero tallando la tormenta. El puente sin barandillas había tratado de borrarlos. El bosque había tratado de tragarlos. Hombres con cuchillos y armas habían tratado de convertirlos en silencio. Y sin embargo, sobre el mundo blanco, una máquina tronaba como dioses del trueno modernos, arrastrando luz a la oscuridad. Mason dejó escapar una risa cansada que lo sorprendió incluso a él. Corta, áspera, real. Un puente sin barandillas, dijo, voz ronca, y el cielo todavía hizo un camino. Lily lo miró, ojos brillando, agotamiento tallado en su rostro. Ranger, medio consciente en la camilla, dejó escapar un pequeño resoplido que sonaba como lo más cercano a un sí. Esa noche, en un bosque de invierno afilado como vidrio roto, un puente sin terminar intentó tragar 3 vidas. Sin embargo, una mano todavía atrapó a tiempo, un conjunto de mandíbulas todavía tiró con todo lo que tenía, y un latido se negó a rendirse. La gente lo llama suerte. Pero algunos momentos no caben dentro de la palabra suerte. Algunos momentos se sienten como misericordia, tranquila, precisa y perfectamente cronometrada, porque los milagros no siempre llegan como trueno y fuego. A veces llegan como una elección obstinada, un hombre que no se aleja, una mujer que se niega a rendirse, un perro herido que todavía da un paso adelante para tomar la cuchilla destinada a alguien más. Pero la historia no termina ahí. Porque 3 días después, cuando Lily visitó a Ranger en la clínica veterinaria, encontró algo que hizo que su mundo se detuviera. Una placa en el collar de Ranger. Una placa que decía, si me encuentras, devuélveme a la familia Turner. Y una dirección. Una dirección que Lily reconoció. Porque ella había respondido a una llamada allí 2 años antes. Una llamada sobre un veterano que había tomado su propia vida. Un veterano llamado David Turner. El hermano de Mason. El hermano que Mason no pudo salvar. El hermano que le había dejado Ranger en una nota que decía, cuídalo mejor de lo que me cuidaste a mí. Y Mason había estado cargando esa culpa cada día desde entonces. Lily se quedó allí en la clínica, sosteniendo la placa, y se dio cuenta de que toda la historia era más grande de lo que pensaba. Mason no había encontrado a Ranger. Ranger lo había encontrado a él. Porque a veces Dios envía ángeles con pelaje. A veces las segundas oportunidades vienen en 4 patas. Y a veces el perro que salvas termina salvándote de regreso. Cuando Lily le contó a Mason sobre la placa, él no dijo nada por mucho tiempo. Solo se quedó allí con lágrimas que no caían, mirando a Ranger durmiendo en la mesa veterinaria. Entonces finalmente susurró, lo siento, David. Y Ranger, como si pudiera escuchar a través del sueño, movió su cola una vez. Como perdón. Como gracia. Como amor que se niega a rendirse. Y si hay algo de Dios en esta historia, es gracia. No el tipo que elimina todo el dolor, sino el tipo que envía ayuda en el segundo exacto en que estás a punto de soltar. Y la vida diaria, tiene sus propios bordes. Tal vez no estás colgando sobre un cañón, pero has estado de pie en el borde del agotamiento, soledad, duelo, o un día tan pesado que te preguntaste cómo lo llevarías. Y a veces Dios no envía ángeles con alas. A veces envía una llamada telefónica en el momento adecuado, un extraño que elige bondad, un perro leal que te mira como si todavía valieras la pena salvar, o una pequeña puerta que se abre cuando todas las demás puertas se sintieron cerradas. Si estás cansado hoy, recuerda esto. Dios todavía trabaja en los lugares tranquilos, a través de manos firmes, corazones fieles, y el tipo de amor que se presenta y se queda. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesita esperanza esta noche. Comenta abajo y dinos desde donde estás viendo. Y si crees que Dios todavía hace milagros de maneras inesperadas, escribe amén para que podamos orar juntos. No olvides dar me gusta y suscribirte porque aquí contamos historias que le recuerdan al mundo que la esperanza puede ser silenciosa a veces, pero siempre encuentra un camino. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, te mantenga a salvo, y te envíe la mano correcta en el momento correcto el día que la necesites. Suscríbete, dale me gusta y comparte para ver más historias emocionantes y sorprendentes.